Bueno, Infraestudio es un estudio de arte y arquitectura donde defendemos sobre todo las ideas espaciales. Nosotros construimos ideas espaciales que tienen diferentes manifestaciones. Uno de los cuerpos de estas ideas puede ser edificios, otros pueden ser proyectos ficcionales, pero también pueden ser instalaciones, libros de artistas, escritura en sí mismo. Es decir, nosotros defendemos un discurso y este discurso entonces se manifiesta en la realidad a través de diferentes recursos. El nombre sale de ahí, de infra es un prefijo que condiciona lo que viene luego gramaticalmente y además significa antes que, por debajo de, y también se refiere a que esta experiencia de llegar así a la profesión en un contexto bastante adverso para la práctica de la disciplina. Entonces, infra se referencia a una arquitectura que intenta ser una arquitectura menor, una arquitectura que se esconde un poco en el paisaje o que pretende que las ideas sean más importantes que las formas. La arquitectura, digamos que por supuesto que hay un antes y después de la revolución en toda la historia cubana. Antes de la revolución la arquitectura era más allá de ser un componente burgués, también era un componente identitario muy fuerte que define la identidad nacional. Sin embargo, cuando triunfa la revolución, la arquitectura se convierte no solo en una identidad, sino en una estrategia de sociabilización, una estrategia de tender a algo más que lo que se había tendido antes. Y creemos que en estos primeros años es donde se hace la arquitectura más radical, una arquitectura, digamos, que intenta cambiar la sociedad. Pero a partir de los años 70 comienza un proceso de burocratización de la construcción y sovietización también. Y esto hace que primero se elimine el arquitecto como autor, y la consecuencia de esto es que se elimina la arquitectura como disciplina creativa. Sin embargo, a partir del 2011, cuando se comienzan a introducir unos nuevos cambios en el modelo que se titulaba como actualización del modelo económico socialista tal, en 2011, y comenzaron a surgir los negocios independientes privados, entonces la arquitectura surge el diseño surge como una demanda natural de un sistema que necesita el diseño no como gasto, sino una necesidad que se devuelve como inversión. Y a partir de entonces han comenzado a surgir varias prácticas independientes de la arquitectura en la que todos compartimos la conciencia de que algo tiene que cambiar porque es una necesidad que nos supera a nosotros como individuos, es una necesidad de la ciudad y tiene que establecerse nuevamente la arquitectura como parte de las profesiones. Hay un hecho bien claro, la nueva ley del trabajo cambia la condición de los estudios cubanos de arquitectura de una condición anterior, que era de un área gris, donde no estaba ni prohibido ni permitido, y lo traspasa entonces a un área negra donde está prohibido tener un estudio de arquitectura. Esta nueva ley puede ser una nueva posibilidad de un renacimiento de la arquitectura cubana, o puede ser el fin de un sueño de una generación que va a tener que terminar posiblemente migrando del país. Entonces yo creo que mirando desde un punto de vista optimista, quiero entender este nuevo cambio como una posibilidad de diálogo y de construcción de una nueva arquitectura cubana. La verdad para nosotros es una reafirmación de una de las que es nuestras principales preocupaciones y miradas hacia la arquitectura a nivel universal. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué considerar a la arquitectura como una práctica que no debe ser independiente, que no debe ser al margen de los gobiernos? ¿Por qué limitar esta práctica? Y esa pregunta sitúa a la arquitectura como una herramienta de la política. O sea, al prohibir esta práctica, entonces comienza a ser evidente que el diseño está siendo considerado un elemento político. Y sabemos que el diseño es político, sabemos que la decoración es política, sabemos que las decisiones que tomamos acerca de los objetos, los materiales, las formas que nos rodean, las cosas y la manera en que vivimos es una manifestación política en tanto que es pública y en tanto que se convierte en lo que le da forma a una ciudad. Y la forma de una ciudad es una expresión también de sus intenciones políticas y de su historia, de su devenir. Tomando en cuenta no solo el presente, sino el futuro, si tenemos en cuenta que las cifras arrojan que tenemos que construir cientos de miles de viviendas nuevas y tenemos que rehabilitar posiblemente el doble,
la construcción va a ocurrir, querramos o no, y la arquitectura va a emerger, querramos o no, de manera ilegal o de manera legal. En el grupo de los arquitectos de los que somos parte, estamos abogando a través de diálogos con el gobierno, a través de estrategias, a través de los medios, por brindar a la ciudad una necesidad que tiene un vacío de cubrir esa necesidad de varias décadas. Y simplemente tenemos esta propuesta sobre la mesa y estamos simplemente esperando a ver qué ocurre con ello. Necesitamos accionar sobre la ciudad y para eso necesitamos libertad y para eso necesitamos, por supuesto, permitir otro tipo de movimientos y gestiones sobre la ciudad que no sean tan centralizadas y no sean tan burocratizadas. Entonces, sí, creemos que la ciudad debe ser rescatada, pero sobre todo la ciudad debe estar viva y lo peor que le puede pasar a la ciudad es ser postalizada y tener esa actitud de parar, es una ciudad parada en el tiempo, de pararla en el tiempo esperando a que se pueda recuperar un edificio o que se pueda tal. Por otro lado, yo creo que la ciudad va a tener la arquitectura que se merece. Y si los arquitectos y la arquitectura, digamos, de autor desaparece, entonces tenemos que cruzar los dedos y confiar en que Pinterest, la improvisación y los contratistas privados nos den una ciudad no tan mala como la que posiblemente creemos que nos den.